Hola, bienvenidos. Esta clase vamos a hablar del propósito y las implicancias que tiene cuando nosotros no estamos viviendo del propósito. Yo creo que una de las grandes herramientas para encontrar la paz es unir la fuente de subsistencia con el propósito de vida, con aquello que te nace, te inspira y te da fuego. Entonces acá hay una primera frase que les quiero decir que está en un curso de milagros y yo se la escuché a Enrique Corbera, mi maestro y amigo, y se las traigo a ustedes en forma de regalo, que es la siguiente. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Cuando sepas qué hacer, corre, dice. Y es así. Cuando sabes qué hacer, corre. No pidas permiso. No vayas a explicarle a nadie. No le cuentes a nadie. Porque tu ego, que quiere que estés en esa zona de confort que te inventaste, que fue heredado, no fue lo que hablaste con Dios. Porque vos, antes de venir a este mundo, firmaste un contrato con el universo, con la conciencia, con Dios, o como quieras llamarle, para que vos vengas a este mundo a hacer algo, a sentir algo. Entonces, puede ser artista, cantante, emprendedor, policía, arquitecto, lo que fuera. Yo en mis sesiones estoy cansado de que llegan personas exitosas, pero que no son felices, porque no han corrido. Simplemente le han dicho lo que tenía que hacer. Entonces tenemos, no sé, neurocirujanos muy exitosos, pero que no son felices, porque querían ser músicos, querían ser artistas. Y claramente, aunque vos tengas todo el éxito del mundo, pero si vos no estás en paz con lo que estás dando, va a ser muy difícil que obviamente encuentres la paz, porque vos le tenés que dedicar 8, 4, 5, 10 horas de tu día a ese modo de poder conseguir la economía para poder realizar otras acciones, incluso para el mismo propósito. Entonces, vamos a empezar a entender un poco la palabra propósito. Propósito viene del latín propositum, que es una palabra compuesta en pro, que es hacia adelante, y después es ponere, ahí está, yo me lo noté, pro, que es mirar hacia adelante, y ponere, que es poner. Entonces, ¿qué es propósito? Es poner hacia adelante. Y acá quiero que entendamos algunas cuestiones. El propósito solamente le sirve a un observador en un mundo tridimensional, porque el propósito es poner hacia adelante. Entonces creemos en el adelante, creemos en el futuro. Entonces el que cree en el futuro también cree en el principio, en el origen. Tiene que haber un punto de partida. En cambio, un animal, un organismo vivo, ¿cuál es el propósito? Nosotros, el observador, una persona que tiene uso de razón, observa que el propósito de la vida es la multiplicación y garantizar la subsistencia, porque vemos que eso es lo que perdura y creemos que ese es el propósito. No, ese es el propósito que nosotros observamos de la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque miramos una mirada utilitaria y una mirada del destino que tenemos que llegar. Entonces, la vida, la conciencia, no tiene propósito, porque simplemente es. Por eso se dice que es Dios, la conciencia, es atemporal, es inmanente, está en todos lados y no tiene ni pasado ni futuro y es inconmensurable, porque es un pensamiento totalitario, unitario. En cambio, en este mundo tridimensional que creemos en la línea del espacio-tiempo que vivimos, por supuesto, en que ayer fue ayer y mañana será mañana, hay un problema existencial que es, bueno, ¿qué hacemos con esta existencia? Y ahí surge la necesidad del propósito. Yo lo que quiero que entiendas es que el propósito simplemente es elegirse, es ser. Entonces ese contrato que vos firmaste antes de llegar acá era, bueno, tu corazón, tu experiencia, tu forma. Yo te lo estoy haciendo de una manera literaria, te diría filosófica, pero más de imaginación, ¿no? De una literatura, de pensar, bueno, firmaste un contrato para hacer algo. Entonces, ese algo llega a chocar con las condiciones materiales del lugar donde vos estás, donde vos creciste, y también de las creencias que fueron heredadas por tu linaje familiar y por el contexto sociocultural, por supuesto. Entonces, llega un momento que uno tiene que decir qué va a hacer de su vida. ¿Qué va a hacer? Y cuando llegue esa pregunta, vas a tener que correr, vas a tener que hacer absolutamente todo para poder realizar ese sueño, para poder realizarlo en el día a día.
para vivir de ese propósito. Y yo te lo quiero contar en mi historia personal, porque cuando un neurocirujano toma conciencia que estudió para ser neurocirujano, porque le obligaron los papás, porque él creía que era el modo de subsistencia y que, por ejemplo, el arte se iba a morir de hambre, o por lo que fuera la excusa, porque el ego tiene un montón de excusas para poder no seguir a su propia coherencia emocional. Cuando esa persona pase por eso, romper con todo ese edificio que ha construido el ego, esa identidad, supone un gran desafío. Y la gran mayoría de personas, incluso tomando conciencia de que están viviendo una vida que no les pertenece, no se animan a dar el paso. Son pocas personas las que se animan a dar el paso, o son personas que incluso dan el primer paso, pero después regresan, después se arrepientan. No es fácil, y acá a mí me encanta siempre pensar en tres partes, ¿no? Las historias de tres partes a mí me parecen extraordinarias porque te muestran el proceso. Y acá siempre la historia que les cuento a mis consultantes, en mis libros y en diferentes reflexiones, es la historia del pueblo de Israel. Estuvo 400 años en Egipto siendo esclavos, 40 años en el desierto, y después llegaron a la tierra prometida. Entonces, muchos de los israelitas no se animaron a salir de Egipto, prefirieron quedarse esclavos. Otros empezaron a transitar el desierto durante muchos años, inclusive décadas, y se volvieron, diciendo, por lo menos en Egipto nosotros podíamos comer, teníamos un techo, acá no tenemos ni siquiera la comida garantizada. Y volvieron a Egipto a ser esclavos. Y otros estuvieron 40 años para llegar a la tierra prometida. El número 40, el 400 en la Kabbalah, significa cambio de época, salto de conciencia. Entonces, 400 años es un montón, 4 siglos, el 10%, 40, en lo que es la transición de la mente de esclavo para depurar esos 400 años, 40 años en el desierto, para despojarte de todo lo material y poder entender, poder comprender y después llegar a la tierra prometida. Y este es el concepto que a mí me encanta, que muchas personas no lo entienden y que yo lo tengo en mi libro, Recuerda quién eres, en un capítulo que es Israel está en el desierto. La tierra prometida no está en las cataratas del Iguazú, no está en Mississippi, en los ríos de Mississippi, en las Amazonas brasileras. No, Israel está en el desierto. Entonces, para mí, cuando vos comprendas que sos una persona libre, que sos una persona que en este momento tiene todas las posibilidades de realizar su vida, su propósito, comprendés que estás en la tierra prometida. Ves a lo lejos la tierra prometida, que no estaba tan lejos. Para mí me gusta pensar así, ¿no? Que Israel está en el desierto y que solamente nosotros lo podemos ver cuando tomamos conciencia. Y acá me hace acordar al Caballero de la Armadura Oxidada, que es un cuento muy sencillo para niños con una profundidad hermosa, que en un momento el caballero entra a una habitación donde no estaba la puerta, no se encontraba la puerta, hasta que en un momento hace paz, hace un proceso de introspección y entiende que la puerta siempre estaba ahí y que ahora la podía ver. Y para mí eso es el momento de alcanzar el propósito, tomar conciencia del propósito. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Espera que se revele esa situación. Pero cuando sepas, corre. Atraviesa esa puerta. Y esa toma de conciencia, de certeza, vos la vas a descubrir. Yo te aseguro que sí. Porque está dentro de ti. Por eso sí, mi libro es Recuerda quién eres. Porque te enseño a que las respuestas ya están en vos. Ya sabes todo. Está dentro de tu corazón. Está esa certeza, ese fuego interno. No te preocupes, yo no te voy a generar otros propósitos, porque es garantizar esa secuencia interminable de ego, diciendo, bueno, otro me tiene que dar la respuesta. No, vos tenés la respuesta, yo te enseño a que te escuchen nada más. Entonces yo hoy hay algo que sí estoy orgulloso y sí lo cuento, no de una manera egocéntrica, sino de una manera inspiracional para ustedes, para decirles que se puede. Y es mi proceso, porque yo he visto, como les dije, muchas personas que no se animaron a transitar el proceso. Porque a veces, es fuertísima esta frase, a veces el diablo, la herramienta que tiene para dejarte en el sufrimiento es la riqueza.
es la abundancia. Eso lo he visto en infinidades de oportunidades. Entonces, muchas personas por miedos, que en definitiva todo es miedo, pero miedos de que no van a poder, que es muy tarde, que cómo van a hacer si tienen una familia que sostener, cómo voy a empezar de nuevo, cómo voy a divorciarme, cómo voy a mudarme, cómo voy a hacer esto, cómo voy a migrar. O sea, el ego es legión, el nombre del ego es legión. Porque son una multitud, hay una multitud de excusas, son todas las mismas, es la creencia en la separación, es creer que vos sos vulnerable y que tenés que hacer algo para no ser vulnerable. Y yo te enseño lo mismo que dice Jesús, lo mismo que dice un curso de milagros, que vos sos amado, perfecto y que tenés todo tu poder para desarrollar en donde lo sientas que podés hacerlo. Entonces, en el caso mío, ¿sabés lo difícil que fue cambiar de vida? Porque yo cambié de vida 100%. Y yo les quiero contar un poco de mi pasado. Yo hice política, chicos. Cuando era chico, yo no era bueno en la escuela y no era bueno en los deportes. No era bueno en absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hace una persona que no es buena en nada? Se mete en política. Y el paso mío en la política, yo no estoy hablando mal de la política, porque hay personas que he conocido que son honorables, que realmente creen en lo que dicen y lo hacen de una manera que su propósito es conducir, su propósito es hacer eso. La enorme mayoría de personas que he cruzado, me incluyo, son personas que lo hacen por alguna carencia, por alguna necesidad, por una falta y no hay mucha paz dentro de las personas que hacen política. Y yo hice política en ese momento porque con un poquito así de conocimiento ya sobresalía. Y el ego siempre necesita sobresalir. Algunos lo hacen con el estudio, con el deporte, con alguna skill social, por una habilidad. En el caso mío, yo detecté que ese proceso de identificación y de individualización que todos tenemos en la adolescencia, acá encontré mi beta, mi oportunidad. Entonces yo hice política no por los demás, hice política por mí mismo, para sobresalir, para ser, para tener un propósito, porque no aceptaba el propósito que realmente tenía. ¿Y cuál era ese propósito? Contar historias, enseñar, relacionar cosas, puntos de vista, poder ser una persona que da un mensaje y contar lo que me hubiera gustado que me cuenten. Y por eso soy escritor ahora. Pero, y me acuerdo que en el colegio, a eso de los 11 años, yo mezclaba cosas, o sea, decía, bueno, a partir de alguna historia sacaba una reflexión. Y me acuerdo que los chicos del colegio se reían diciendo, pero sos tonto, ¿cómo vas a mezclar las historias? ¿Qué tiene que ver esta cosa con la otra? Como que se reían. Y hace poco en Instagram una chica me dice, adoro cómo mezclas las cosas, cómo sacás enseñanzas de una nuez, de la Navidad, no sé, de cualquier cosa. Y a mí me pareció tremendamente bello porque esa es una de las habilidades que yo había negado por vergüenza. Y había adoptado una máscara, un perfil, una identidad, que no era la que sentía que tenía que hacer. Entonces, en ese momento yo hice política que era para mí, mi propio ego. No lo hacía por los demás. Que la política es el bien común, yo lo hacía para mí. Entonces, tuve un sobrepeso, llegué a pesar 150 kilos, trabajaba de manera honesta, es decir, que yo no robaba, yo no conocí nunca lo que es esa situación, entonces un político honesto no gana dinero, y generalmente uno cuando tiene los 20, los 30 años, es el momento que uno tiene que producir, uno tiene que hacer su colchón para poder tener una proyección de vida. Y yo había gastado todos esos años en lo aspiracional, en que no, mira, date este tiempo para acá. Y la verdad es que no me pude formar bien, no pude generar riquezas, no pude generar procesos, pero sí el ego estaba contento porque era alguien. Y claro, pasaron los años, se empezó a consolidar estos procesos y llegó un momento en que realmente era mi vida. No me imaginaba otra vida si no era esa. Y estuve 15 años en esa vida. 15 años. Y en un momento sentí que ya me había mentido mucho, me había agredido mucho. Una persona que está en constante estrés suele desarrollar distintas enfermedades. Algunos lo somatizan por una cuestión de migraña, otros con algún cáncer, otros con alguna situación de alguna lesión.
En el caso mío era la obesidad. Y llegué a pesar 150 kilos. Y en la medida que yo iba integrando mi coherencia emocional, iba descendiendo de peso. Y llegó un momento que dije, bueno, yo no puedo vivir más esta vida. No soy yo en esta vida. No me interesa la política. No me gusta la política. No hay nada que a mí me interese en este pensamiento, en gastar tiempo en un plenario, en escuchando, en debatir. No me interesa. Y tuve que decirme a mí mismo en ese momento esta vida que he construido es una vida que no merece de mi amor, porque no estoy acá. Y inicié un proceso que me llevó años para animarme a decir las cosas. Y empecé a hacer videos de cambio de hábitos, de mensajes que tenía. Y no estaba decidido, porque tenía mucho miedo en ese momento. Entonces me grababa con mi celular, no editaba. Los videos le iban muy mal, porque yo no estaba comprometido conmigo mismo. Entonces, en la medida que vos te comprometes, la vida te premia. Es así. Y en el caso mío, me tomó mucho tiempo. Cambié un trabajo a otro que me pagaban el 30% menos en un país con 100% mínimo de inflación anual, para tener más tiempo para poder dar sesiones, para poder grabar. Pero seguía sin comprometerme. Llegué a comer comida enlatada para poder pagar, hacer este video, por ejemplo, que estaba hoy, que estás viendo vos. El mismo yo pagaba para poder hacer los videos. Y yo no tenía más plata. Ya había vendido todo. Había vendido todos los muebles, todas las cosas de valor. No podía comer. Tenía que comer cosas enlatadas para hacer estos videos. Entonces, yo ya no tenía más chance de fracasar. Era esto o cambiar de trabajo y seguir, o volver, como el pueblo de Israel volvió a Egipto, era volver a hacer política. Pero yo decía, no hay chance. Yo prefiero por primera vez equivocarme y morir acá que seguir en esa vida. Era un punto de no retorno. Y me acuerdo que en ese momento, que fue muy duro, porque, y esto por eso yo te decía al principio, cuando sepas qué hacer, corre. Ninguna persona de mi entorno, salvo el servidor que está atrás de esta cámara y un amigo mío, Ramiro, nadie me dijo que estaba en lo cierto. Nadie me calentó. Nadie me ayudó. Y yo no lo digo con dolor, sino con una manera objetiva. Ahora cambió, bueno, muchas personas creen en mí. Mis padres han sido bastante complicados con esto. Lógicamente, porque ellos quieren lo mejor para mí. Y para su nivel de conciencia y su nivel de percepción, lo que estaba haciendo era una locura. Cambiar de trabajo, dedicarme a hacer videos en las redes sociales, que son las redes sociales, no se entendía. Y no está mal. Ellos dieron lo que pudieron dar. Ahora son las personas que más me apoyan. De hecho, son las personas que más confío y que más me están dando una ayuda. De acompañar, de sostener, de aconsejar. Pero en ese momento no. Y era su nivel de conciencia. Y con mi éxito, también los sané a ellos. Porque les demostré que se puede vivir. Se puede hacer cosas desde el propósito. Y no está mal. El propósito no es un hobby. El propósito se puede unir a vivir de él. Y me acuerdo que, bueno, fue muy duro esos primeros años, comidas enlatadas, trabajar muchas horas, y después fuimos creciendo y nos fuimos comprometiendo más, y gracias a la vida me empezaron a generar cientos de miles de seguidores por meses que se sumaban, armamos una comunidad impresionante, conseguimos un libro, vendimos 12.000 libros, vendimos cursos de amor propio, dimos sesiones individuales, viajamos por el mundo, hicimos un montón de cosas, y ahora esta es una de las marcas más poderosas de Argentina y de Latinoamérica en cuestión de desarrollo personal y espiritualidad. Pero esto surgió a base de, en un momento, derrumbar absolutamente toda la vida anterior. Mis amigos, la gente que hacía política, se me reían diciendo que está haciendo este ridículo. Y yo les traigo acá, por ejemplo, 2 libros en el que participé y que en ese momento me daba mucho orgullo, que era 2 años de gobierno de Mauricio Macri, una evaluación liberal, y acá está mi nombre. Hice un capítulo en ese momento que fue bastante penoso, y que está acá mi título, o sea, un capítulo mío, y después otro que era acá,
Repensando los liderazgos de la política. La experiencia de la escuela de líderes políticos de la generación se llamaba. Y bueno, o sea, es un capítulo, no recuerdo dónde estoy, pero es muy bonito porque son de colores. Y acá estoy yo, mira qué bonito. Acá estoy con la foto, no sé si se ve, Juan, pero esto acá son 2 páginas. Y nada, me gustó, fueron momentos necesarios de atravesar y de vivir. Entonces, imagínense pasar de escribir Repensando los liderazgos de la política o 2 años de gobierno de Mauricio Macri, una evaluación liberal, a escribir Hago lo que puedo, a escribir Recuerda quién eres, a dejar de hablar de política y empezar a hablar de espiritualidad, de Dios, de qué, para qué estamos acá. Fue un cambio total. Y muchas personas no creen en esta versión actual. Dicen, no, vos sos un chanto, o sea, yo te conozco, era putañero, borracho, gordo, mala persona, mal hablado, lo que sea, te decía. Y yo lo que digo es, yo concuerdo con que hay alguna hipocresía, pero la hipocresía no es con el presente. El hipócrita era el pasado. Era yo viviendo una vida que no me correspondía. Que yo no estaba ahí. Que yo la actué. Que yo la viví. Y me hago responsable. Vivo eso y la honro. Digo, volvería a hacer exactamente todo lo mismo. Porque gracias a esa incoherencia, gracias a esos años de agresión, esos años de escasez, esos años de pobreza, esos años de frustración, ese sobrepeso, esos 150, todo me enseñó y me preparó para estar aquí con ustedes y enseñarles que se puede y que va a haber muchísimas otras experiencias más. Entonces, yo en este caso soy un ejemplo, y lo digo así con mucho amor y con mucho respeto por mi proceso, de que podemos cambiar 150, 180 grados la vida. Algunos hacen un cambio de 360, salen y vuelven al mismo lugar, y otros hacen de 180 y siguen de largo. Entonces, si vos estás viviendo una vida con gusto a poco, yo no estoy hablando de dinero acá, ojo, vos podés tener todo el dinero del mundo. A mis sesiones 1 a 1 llegan personas, empresarios, famosos, futbolistas, llegan conmigo. Hay un futbolista que quiere ser médico y quiere dejar el fútbol. Y yo le digo, pues bueno, y empezó a estudiar. Le digo, ¿a quién tiene que rendirle cuentas? No, es que mis padres hicieron mucho. Esta es tu vida, que tú tienes que ser un esclavo. Y el tipo probablemente en las noticias se vea en muy poco tiempo que un jugador de alto nivel deja el fútbol para ser médico, si Dios quiere, y si no, bueno, será su experiencia, y pasa así. Entonces vienen futbolistas famosos de la farándula argentina y latinoamericana, empresarios, llegan a mis sesiones y son personas que sufren más que los que no tienen. Porque no te das idea lo pesado que es la cárcel de oro. La cárcel de tener todo y no tener nada. Porque vos decís, bueno, salí de un supermercado, lo que sea, donde no me gustaba trabajar y ahora estoy en el trabajo de mis sueños, pero no soy feliz. Y claro que no. Y si no es lo que sentís que tenés que hacer en este mundo. No, pero ¿cómo se hace? El arte no deja dinero. ¿Cómo que no deja dinero? No, es que tal cosa, no, es que estoy muy viejo. Moisés dirigió el Éxodo con 80 años. KFC, Kentucky, Pollo Frito, el Coronel Sanders, el anciano que está en la foto, en el logo. ¿Por qué es un anciano el logo? Porque la pegó cuando era anciano. Otra, porque soy mujer, te dicen otro. Porque soy hombre. Otras excusas, porque tengo hijos. Un arquitecto, ingeniero, vino, yo siempre lo cuento, un ingeniero que me dijo, quiero vivir la coherencia emocional, pero soy abuelo, tengo 2 hijos todavía en la universidad y quiero ser coach, no quiero ser más ingeniero. Bueno, el tipo hizo un proyecto diciendo, bueno, del 100% de mis ingresos, en un año el 20% tiene que ser de coaching.
Al siguiente año tiene que ser el 50%. Al siguiente año el 80%. Y en un proceso de 4 años ya está reconvertido. Bueno, eso me parece realista. Me parece que por lo menos tiene un plan. Y el tipo lo ejecutó y en este momento es coach. Dejó de ser ingeniero. Yo no sé qué es lo que es para vos. Yo no soy ni juez ni parte. Yo estoy acá. Lo único que me interesa a mí es yo vivir de mi propósito, que es contarles a ustedes en este video, en mis libros, en mis sesiones, en mis talleres, en mis redes sociales, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que me gustaría que me digan, y diciendo que vos no tenés límite, que vos eso que estás teniendo está en vos y lo podés ejecutar. Y si necesitas algo, sumate a mis sesiones, conseguí mis libros, escribí por acá, si te puedo ayudar, utilizá y date el permiso. Propósito se puede ser, se puede lograr, se puede vivir del propósito, no le escapes a eso. Yo en este video simplemente te vengo a contar mi historia, que es un caso de éxito, gracias a Dios, y que yo no tengo nada de extraordinario. Y las personas realmente exitosas son las personas que se dieron el permiso de entender que son hijos de Dios, entender que no hay límites y que vos podés realizar lo que quieras. Y en la medida en que te entregues a eso, en la medida que vos te comprometas con eso, vas a recibir la abundancia. Yo estoy seguro que sí. Pero te tenés que comprometer. Y comprometer es tocar las creencias limitantes más importantes y que más te duelen. Sentirte no merecido, sentirte que no mereces, sentirte que no vas a poder. Dios te va a dar la oportunidad para que deshagas todas las creencias que tenés. Hay una frase que es hermosa de la Biblia, que la leí hoy a la mañana meditando, que era de Proverbios, y con esto cierro este video, que decía: deposita tu confianza en Dios y no le prestes atención a tu prudencia. Me gustó mucho la palabra prudencia y empecé a ver la comparación. Yo hago Biblias comparadas. Algunos textos hablan de inteligencia y otros de prudencia. Yo creo que están buenas las dos. Y te la repito. En Proverbios, creo que es Proverbios 20, no recuerdo bien, que es: confía en Dios y no le prestes atención a tu prudencia o a tu inteligencia. No le prestes atención, porque tu inteligencia es la que te lleva a tu nivel de conciencia. Si vos depositas en Dios, en la certeza de que vos sos uno en Él, que vos tenés, que la gota de océano tiene todas las propiedades del océano, te vas a comprometer y vas a realizar las cosas que tenés que hacer. 40 años le tardó al pueblo de Israel. Yo no te estoy diciendo que va a ser fácil. Yo lo único que te digo es que es posible, que tenés todas las aptitudes para darte cuenta que Israel sigue estando en el desierto. Y yo te acompaño. Te mando un gran abrazo.